Quizá como trabajo de coordinador solamente tendría que decir, y con ustedes, y ceder la palabra. Pero primero me parece interesante reflexionar acerca de las dos personas que tenemos en el panel. Porque probablemente haya muchos que no conozcan o hayan escuchado lo que es la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal más importante de la República Argentina en materia de derecho penal y derecho procesal penal. Es el tribunal que está muy por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema solamente entiende en temas que tienen que ver con lo que llamamos cuestiones federales, es decir, que tienen que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos o de la interpretación de las leyes que se aplican. Con lo cual, estamos en presencia de los jueces que son los intérpretes máximos de la ley penal. Esto implica que, tanto en narcotráfico como en lavado de dinero, como en delitos complejos, como en delincuencia organizada, son la palabra más autorizada de la República Argentina. Esto para que tengan en claro que vamos a escuchar, probablemente con algunos tecnicismos que yo voy a tratar como coordinador de corregirlos para que no me hagan dormir al auditorio, en presencia de lo que dirían los chicos, dos monstruos. Sí, son dos monstruos. Tan monstruos son que a veces votan uno en disidencia del otro, con lo cual yo, como no soy juez, no voy a ser tercero que desempate, será una cuestión exclusivamente de que quede como empatado. Pero sí soy integrante del otro área que se mencionó muchísimo hace poco y que lo mencionó el fiscal Baclini de Rosario y Julio Federic cuando hizo una referencia al tema. Soy integrante del Ministerio Público Fiscal. Y nosotros, en teoría, somos aquellos que, además de impulsar la acción penal, estamos llamados de aquí al futuro, por lo menos es lo que venían diciendo y lo que viene ahora hablándose en posibles reformas, en los encargados de la investigación. Y me parece oportuno solamente reflexionar en un solo punto y después les doy la palabra por 18 minutos con 30 segundos a cada uno, que es que cuando se está investigando a la delincuencia organizada, cuando se está investigando a asociaciones ilícitas que cometen delitos de la envergadura de trata de personas, narcotráfico, contrabando, etcétera, y lavan el dinero procedente de ese delito, estamos frente a empresas criminales. De modo que nuestra mentalidad como investigadores estará dada fundamentalmente si somos capaces de analizar al fenómeno como una empresa criminal. Y tenemos que ir a la víscera más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Tenemos que apuntar a una investigación que lleve a ver cómo podemos hacer para afectarla. Nos sentimos a veces halagados cuando metemos preso a 4 perejiles. Pero tenemos que mirar un espejo, y esta es la preparación para el panel que viene, y es que lo importante es el decomiso. ¿Cuánto le sacamos a las organizaciones delictivas? Porque cuanto más plata logremos detectar que es plata proveniente de delitos, le estamos frustrando lo que ellos más quieren. A ellos no les interesa delinquir, les interesa el platita. Entonces, la idea de una investigación patrimonial que siga de modo paralelo a una investigación criminal y la idea de ir dándole al decomiso como una medida que viene junto con la condena, la importancia que debe dársele, es uno de los temas que desde los tribunales tenemos que ir llevándole a entender a la propia sociedad civil, para que los propios bancos, entidades financieras o los que fueren que sean llamados a contribuir a la investigación de lavado de dinero, tengan presente que lo más importante para afectar a esas organizaciones es afectarles el dinero. Con lo cual ahora le voy a dejar la palabra al doctor Borinsky, que es un juez que además formó parte del Ministerio Público Fiscal, estuvo a cargo de una unidad especial que investigaba delitos tributarios y contrabando, con lo cual tiene una vasta experiencia en lo que significa la investigación de delitos económicos y la implicancia que esas investigaciones tienen luego en los despachos de los jueces. Así que, Mariano, 18 minutos con 14 segundos ahora. Muchas gracias, doctor Ple, por la presentación. Gracias, Juan Félix Martó, que me convocó para este encuentro. Tenía un programa para exponer y la semana pasada justo nos vimos en la Universidad de Buenos Aires en un encuentro académico y me dice, no vas a ser muy técnico,
Trata de explicar cómo es la cosa. No me vengas con dificultades dogmáticas. Así que todo ese espacio dogmático, que habitualmente es lo que explico en el programa de posgrado que él dirige y que nos va a ilustrar claramente mi colega, el doctor Geminiani, no le quiero sacar de su letra, así que trataré de hablar de cuestiones que hacen a cómo es la cosa, temas de actualidad vinculados con esta problemática. En primer lugar, ¿de qué discutimos? ¿De qué hablamos? Escuché los paneles anteriores, se habló del código procesal, se habla de vamos hacia un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que el fiscal es el que se va a ocupar de obtener la prueba y el juez es el que se va a ocupar de valorarla, decidir las libertades y adoptar las sentencias. Y lo que se pretende de alguna forma es buscar y dotar de celeridad, dotar de oralidad, agilidad, de esta justicia que se la critica de burocrática, de lenta, que no tiene plazos. En principio pareciera que está bien, sucede que tampoco hay que tener una mirada ingenua y no hay que desatender otro de los aspectos que tiene que ver con la organización de los tribunales. Y hay mecanismos constitucionales de designación de los jueces y fiscales y enhorabuena que se cumpla con aquel mandato, para lo cual, cuando hablamos de modificaciones del sistema de enjuiciamiento penal, debemos valorar dos cosas o preguntarnos dos cosas. El sistema de enjuiciamiento para casos futuros, mirando para adelante, ¿está bien o está mal? Pareciera que con celeridad, con agilidad, con oralidad, pareciera que está bien. Y la conformación de los tribunales y la conformación de quien va a tener el protagonismo, como bien adelantó el presentador oficial. Con anterioridad a estos 3 años que llevo en la judicatura, fui 6 años fiscal y era una situación compleja esto de que el juez decidía en qué casos el fiscal investigaba y en qué casos no investigaba, en qué casos le delegaba y en qué casos no le delegaba. Una situación de incertidumbre que conspira contra uno de los puntos claves que tiene que ver justamente con la organización, que tiene que ver con la planificación. Por lo tanto, la primera inquietud que queda planteada con este sistema de enjuiciamiento es el procedimiento es susceptible de modificación y el sistema de organización de la justicia sí también es necesario que se modifique. Y como hablamos de la organización de la justicia, también hablamos de la Corte Suprema, su cabeza máxima, el órgano que está por encima de todos los tribunales del país, conforme lo que surge de la Constitución Nacional, y que hoy en día está siendo materia está en todos los diarios, en todos los medios, porque se está discutiendo sobre su integración, porque acaba de fallecer uno de los ministros de la Corte, y la cuestión que se ha planteado es Corte de cuántos miembros, Corte de 5, Corte de 7, Corte de 9, volvemos a la de 5, analizamos y hacemos la evolución histórica de la Corte y sufrió distintas modificaciones y siempre vinculado con acuerdos políticos que se dan en el marco del Congreso de la Nación para la designación de esos ministros de Corte, y en definitiva es un tema que se ha instalado, la integración de la Corte Suprema y la agenda de la Corte Suprema, es decir, sus miembros y de qué tratan. Corte que trata 10.000 expedientes o 15.000 expedientes, o vamos a tener una corte similar, por ejemplo, la de Estados Unidos, que tiene un número clausus, 100 expedientes o 50 expedientes, 50 casos. ¿Cuáles son los grandes temas que va a tratar esa Corte Suprema? Y como también hablamos del mundo del derecho, no somos ajenos a distintas modificaciones. Por ejemplo, en materia de lavado de dinero. En materia de lavado de dinero, ustedes saben que la modificación legislativa más importante data del año 2011, en la cual básicamente se incorpora la posibilidad de sancionar el autolavado. Como el delito de lavado de dinero es una conducta de encubrimiento de activos de origen delictivo, y como esto generaba dificultades al momento de establecer casos, porque el sistema jurídico se vale de normas claras, normas previsibles, normas que generen el cumplimiento de determinados estándares internacionales, pero al mismo tiempo casos, porque con las normas y sin los casos, ¿para qué tenemos las normas? Necesitamos las normas, necesitamos los casos. Y en ese marco
En ese estándar internacional se han efectuado distintas modificaciones, una de las cuales, ante las dificultades de lograr casos por encubrimiento, se fue directamente a la base y se estableció la posibilidad del autolavado, lo cual genera algunas dificultades en cuanto a autoría y participación, pero no le voy a sacar letra, en ese sentido se va a expedir el doctor Geminiani y va a hablar de algunos de estos temas de autoría. Y el otro punto también clave tiene que ver con la calificación. Ya no estamos hablando de una conducta de encubrimiento, sino en el 2011 se modifica hacia una categoría de los delitos contra el orden económico y financiero, una categoría autónoma y específica. Pero estas exigencias internacionales no solamente exigen leyes porque genera previsibilidad para el sistema, sino casos, y en ese punto nos preguntamos si tenemos esos casos, y los casos en el marco de un proceso penal se van a detener en investigaciones y después esas investigaciones, eventualmente si llegan a buen puerto, en condenas. Otro de los grandes puntos de discusión de actualidad tiene que ver con el narcotráfico, que también se habló aquí en el panel pasado, como un delito federal, de acuerdo a lo que surge del gráfico. Y el narcotráfico se discute también, hoy en día se habla si la tenencia para consumo personal debe seguir penalizada. No nos olvidemos que la ley establece el delito de la tenencia para consumo personal. Sucede que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha calificado de inconstitucional en determinados casos. Tenemos un sistema difuso, se declara la inconstitucionalidad en un caso, después se genera la jurisprudencia aplicable para los casos análogos en aquellos que tengan que ver con la tenencia para consumo personal en ámbitos privados. Pero también la Corte Suprema ha fijado la necesidad de la lucha contra el narcotráfico en el mismo precedente, en este precedente Arriola, que es el que declara la inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal. Y no termina siendo la ley, sino en este caso la propia jurisprudencia la que va estableciendo los límites de lo prohibido y de lo permitido. Continuamos con la problemática de actualidad, porque estamos en un ámbito de delincuencia económica, y hoy en día también analizamos la facturación apócrifa. En los principales periódicos nos hablan de facturación apócrifa, esto de evadir impuestos a través de empresas fantasmas, empresas que supuestamente están generando determinados gastos para otras empresas, lo cual genera toda una cadena en la cual hay usinas generadoras de facturas apócrifas y al mismo tiempo los usuarios de esas facturas apócrifas, con todo un servicio ilícito, por supuesto, de cómo evadir impuestos. Evadir impuestos por la generación de gastos que generan evasión en el impuesto al valor agregado, gastos que generan evasión en el impuesto a las ganancias, y no son cuestiones menores. Por ejemplo, en lo evadido entre el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los impuestos a la seguridad social en la década del 80, se llegó hacia 1983 a la suma de 52.000 millones de dólares. Esto prácticamente es el equivalente a la deuda externa que dejó la última dictadura militar, que con todos los programas económicos del Fondo Monetario, megacanje, blindaje, derivó en la situación de fines del año 2001. Vale decir que la evasión fiscal genera un agujero muy importante al Estado y es lo que impide el cumplimiento de las funciones básicas: educación, salud, seguridad, justicia. No voy a hablar más, tengo mi tesis doctoral escrita de 750 hojas sobre fraude fiscal y que apunta justamente a este flagelo. Para concluir con esto de las leyes económicas, también tenemos modificaciones a la ley de abastecimiento y, en definitiva, lo que nos preguntamos a través de esta modificación, si es pertinente, mayor intervención del Estado en la economía o no, a través justamente de la regulación y la fijación de precios y situaciones de desabastecimiento. En definitiva, toda esta problemática de leyes especiales, de delitos que afectan a la criminalidad económica, llegan a la Cámara Federal de Casación Penal como máxima instancia penal del país, en la cual la temática es amplia: narcotráfico, lavado de dinero,
trata de personas, violencia de género, delitos de funcionarios, evasión fiscal, entre muchos otros. Y demuestran, en definitiva, todos estos delitos, una ligación muy fuerte entre el derecho y la economía, porque en definitiva, para toda esta materia, se exige un conocimiento especializado, tanto en materia económica, como en materia financiera, como en materia legislativa, porque a su vez las leyes se integran con leyes de características inferiores, es decir, no solo leyes en sentido formal, sino también leyes en sentido material. Y en definitiva, todo esto de este conocimiento especializado para combatir este flagelo de la criminalidad económica debe abastecerse, y esa debe ser, a mi humilde modo de ver, la política de Estado, que también lo discutimos mucho con el doctor Geminiani y sé que lo compartimos, que tiene que ver con la planificación. La planificación en el sentido de una organización, de una agenda de trabajo permanente, de cuáles son los temas que debe abordar el Poder Judicial, cuál es el flujo, cuál es la cantidad de expedientes. Expedientes hay muchos siempre. Lo importante es en esa planificación establecer un control, y por eso la interacción entre el derecho y la economía, un control estadístico de lo que entra, cuál es el plan de acción, cuántas sentencias se han dictado. Por dar un ejemplo, en la Cámara Federal de Casación Penal, el año pasado se han dictado 10.000 sentencias, lo cual evolucionó notablemente respecto de los años anteriores, que en los anteriores fueron 8.000, 7.000, 6.000, y así fue creciendo hasta llegar a ese número. Incluso a mediados de este año se han dictado prácticamente 5.500 sentencias, y a mediados del año pasado se habían dictado 3.500, es decir, que hay una constante evolución de esta cantidad. Lo importante no solo es el aspecto, que también lo discutimos mucho, no solo es el aspecto cuantitativo, sino también el aspecto cualitativo. ¿Cuál es esa agenda en el marco de planificación de los temas trascendentes que hacen a el interés ciudadano, en definitiva? Porque el Poder Judicial, en la decisión de los conflictos que va tomando, debe captar cuál es ese interés de la sociedad, qué pretende la sociedad de los organismos públicos y en concreto de la máxima instancia penal. ¿Y por qué es importante? Porque con esta agenda de trabajo lo que va a generar es, primero, seguridad jurídica del marco legislativo. El control de constitucionalidad lo efectúa en última instancia la Cámara Federal de Casación Penal, perdón, en última instancia la Corte Suprema, pero la mayoría de los casos vía recurso de inconstitucionalidad terminan allí. Entonces, hace un control de legalidad, no solo de los actos, sino también de las distintas leyes y disposiciones, por lo tanto seguridad jurídica, previsibilidad de cuáles son los intereses en las políticas públicas, en este caso concreto del Poder Judicial, y a su vez esto va a repercutir directamente en el ámbito económico. Va a generar, como dijimos antes, a través de la interacción entre el derecho y la economía, va a generar seguramente más inversión, va a generar previsibilidad, va a generar crédito internacional, va a generar descenso del desempleo, por lo tanto mayor empleo, y a su vez esto va a generar, a través de mayor empleo, bajar índice de pobreza, y esto a su vez va a generar menor inseguridad desde un dato concreto y objetivo. En definitiva, toda esa discusión originaria a nivel legislativo que se produce no solamente en el Código Procesal, se produce también en el Código Penal, porque hoy también discutimos de una modificación integral del Código Penal, discutimos sobre la situación de la reincidencia, discutimos del Código Procesal, de un sistema acusatorio, discutimos de criminalidad económica, de criminalizar más en determinados ámbitos de la economía, en virtud de exigencias internas y en virtud de exigencias también externas. Todo este cuerpo de normas, de modificaciones, van a generar seguramente una situación de mayor seguridad jurídica si las modificaciones son las adecuadas, siempre atendiendo a ese interés de la sociedad que me parece vital, y eso va a repercutir directamente en el ámbito de la economía. Como les dije, con exigencias de planificación, de previsibilidad, de seguridad jurídica, de un plan de acción concreto al cual se le deben exigir permanentemente los mismos resultados que se le exigen en el ámbito privado a las distintas empresas. Esa es mi visión de la situación. Muchas gracias y después dispuesto a todas las preguntas.
Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Yo ciertamente nunca he sentido un desafío más grande que el que tengo esta tarde, ¿sí?, de tratar de elaborar alguna idea que resulte más o menos interesante, ¿sí?, para contrarrestar, ¿sí?, en orden a la polisemia de los términos, esta afectuosa referencia de monstruo que nos ha brindado el amigo Raúl Ple, ¿sí? Si solo dijera tonterías, ciertamente ustedes se quedarían con que la referencia es exclusivamente dirigida a la cara que portamos Mariano y yo, y eso sería la peor ratificación de la referencia, ¿no? Por cierto, yo tengo muchos defectos, pero centralmente uno que es, me cuesta mentir y me cuesta esconder la verdad, ¿sí? La verdad que para estos tiempos que vienen sucediendo, esta es una circunstancia bien compleja, ¿no? Y, entre otras cosas, siguiendo con el reclamo gremial que el doctor Montenegro acaba de plantear a los organizadores, muy especialmente al doctor Martó, debo decir que mis colegas, el doctor Ple y el doctor Mariano Borinsky, piensan exactamente lo mismo que yo, ¿sí? Y me han delegado para que haga un reclamo en orden a que los $1.000 a cada uno que en honorarios profesionales se nos ha ofrecido y se nos ha abonado por intervenir esta tarde es muy poco dinero. Juan Félix, eso es muy poco dinero para esta organización, para el nivel de los ponentes, con lo cual estoy obligado a proponer algún negocio que nos sirva para sustituir estos pobres honorarios que Juan Félix nos ha ofrecido para esta tarde, digamos, ¿no? Son pesos argentinos que tienen que conseguirlo de dólares. No, bueno, pues con más razón, más a favor nuestro, o sea, pesos argentinos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para valorizar entonces nuestra intervención esta tarde, ¿sí?, yo también debo decirle, porque me cuesta esconder, entre el doctor Ple, que es fiscal de la Cámara de Casación Federal, ¿sí?, el amigo, igual que el doctor Mariano Borinsky, ¿sí?, que es colega en la sala cuarta conmigo, tenemos una pyme, ¿sí?, una actividad paralela, ¿sí? Como siempre caen en nuestra sala las investigaciones de narcotráfico, algunas de las más importantes, ¿sí?, siempre hay importantes cargamentos de droga que quedan a disposición nuestro, ¿sí? Y entonces con el doctor Ple y el doctor Borinsky tenemos acordado, ¿sí?, darles a esa droga, hacer la mise en scène de su eliminación, ¿sí?, pero en realidad las incorporamos al mercado de drogas, ¿sí?, a mitad de precio, por cierto. Y en orden a eso estamos disponiendo de una cantidad de dólares impresionantes, ¿sí?, impresionantes, pero que para sustituir los pobres honorarios que Juan Félix nos ha ofrecido esta tarde, ¿sí?, tenemos que reclamar de ustedes, solicitar o proponerles, en realidad, proponerles. Clarín miente. Bueno, entonces esto lo entrecomillamos, digamos, en todo caso, ¿no? Pero ciertamente tenemos que sustituir de alguna manera, Juan Félix, te agradecería que vos comprendas también el esfuerzo que estamos realizando, la calidad de nuestra exposición, ¿no? Y consecuentemente, entonces tenemos que incorporar al mercado lícito de capitales 50 millones de dólares, ¿sí?, nada más que 50. Como yo en realidad veo que acá en el auditorio son más de 50, ¿sí?, son más de 50, con la impunidad garantizada, ¿sí?, porque Mariano Borinsky es amigo de Echegaray. No, eso es mentira, eso no lo repitan, ¿sí? No decir que la estoy pasando mal, ¿eh? No, con la impunidad garantizada porque, bueno, Echegaray también participa del negocio, es amigo nuestro y participa del negocio, ¿sí?, administrativo, y también con la impunidad jurisdiccional, por supuesto, porque nosotros somos los últimos revisores de la sentencia, la participación de ustedes va a estar absolutamente justificada, ya pensaremos qué argumento, pero algo se nos va a ocurrir, ¿sí? Pero entonces yo necesitaría saber, son 50 millones de dólares, nada más lo que tengo, ¿sí?, lo que tenemos, perdón, a mi socio, ¿sí? Necesitaría saber quiénes son las personas que con impunidad garantizada, ¿sí?, con impunidad garantizada, no estarían dispuestos a recibir $1 millón de manera gratuita, ¿sí?, cuando nuestra conferencia termine, ¿sí? Les agradecería que levanten la mano. De a uno, por favor. Mi abuelita lo refería con un dicho, ¿sí?, con
con un dicho, ¿no? Bien digo. La vergüenza frente a una circunstancia vergonzosa, ¿sí? Ella decía siempre, vergüenza se tiene, más de uno con abuela en el auditorio seguramente también lo habrá escuchado, vergüenza se tiene de robar y que te descubran, ¿sí? Y que te descubran, ¿sí? Ciertamente, desde el punto de vista ético, sin el descubrimiento, la circunstancia de apropiarse de $1 millón sin ningún riesgo, ¿sí? Merecerá reproches, imputaciones, cuestionamientos desde el ámbito desde el punto de vista moral, en todo caso, eventualmente, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué se entienda por moral, ciertamente, pero según la concepción de Radbruch tradicional del liberalismo, ¿no? Lo moral es de cada quien y en todo caso merecerá el reproche moral. Pero en ningún caso el reproche jurídico, ¿sí? En ningún caso el reproche jurídico. Y esto es así toda vez que el reclamo contrafáctico de la conducta solamente sucede frente a la aplicación de una pena, ¿sí? En tanto y en cuanto una conducta no tiene una pena consecuente, también esta explicación, ¿no? es desde el punto de vista moral, ¿no? Verificable, no sucede como tal, no aparece, no tiene trascendencia, solamente comienza a trascender la conducta desde el punto de vista de la imputabilidad, de la reprochabilidad, allí donde aparece la pena, ¿sí? Pero no una pena en amenaza, no una pena que nunca sucede, no una pena que no se aplica, ¿sí? Sino la pena que en todo caso efectivamente se aplica, ¿sí? Solamente conforma juridicidad, solamente constituye normatividad, solamente está vigente una norma de conducta en orden a un modelo de proceder social que regula, que guía, ¿no? Que es referente en una determinada sociedad, si frente a su acaecimiento fatalmente acaece la pena, ¿sí? Si esto no sucede, ese modelo de conducta no está vigente en esa sociedad, ¿sí? Porque ciertamente lo que la jurisdicción está expresando en esa eventualidad es que se puede vivir matando, en el caso de que se trate de un homicidio, se puede vivir apropiándose de bienes muebles ajenos, ¿sí? Si la pena nunca sucede. Los funcionarios públicos pueden desarrollar su vida enriqueciendo su patrimonio, ¿sí? No a expensas de lo que el Estado corresponde les abone puntualmente, sino en orden a dinero proveniente de cualquier lugar, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, entonces considerando que las normas son, según mi parecer, o la vigencia de las normas, o la normatividad, vale decir, el ordenamiento social según normas solamente obedece a la circunstancia aquella en la cual una pena efectivamente está direccionando, está controlando, está compensando las circunstancias que expresa un autor eventual en el caso de que mediante su conducta lo que haga es perpetrar una conducta antijurídica, ¿no? Desde este lugar ciertamente ustedes advertirán la concepción sobre el injusto que está detrás de esta pretensión no está relacionado con la vieja y dogmática, pero ciertamente dominante idea de que el injusto es una modificación del mundo exterior, ¿no? Que es una grieta sucedida en el mundo que en todo caso reclama, ¿no? A los efectos de la imputación que como previo a ello exista una conducta positiva, ¿no? Que se defina como comisión y eventualmente, si no, una conducta que imponga la custodia de ese bien jurídico siempre que exista una obligación específica, ¿no? en orden a ello, ¿no? El injusto desde este lugar, o entendido de esta manera, ¿sí? Se corresponde con la idea del injusto como una expresión de sentido, ¿no? como una forma de interpretar la conducta de injusto en el sentido de
que la misma constituya o conforme, ¿sí? La expresión del autor referido a que en esa sociedad, en todo caso, el modelo de conducta que el autor ha perpetrado y que denominamos injusto, en todo caso, es un modelo de conducta legítimo y válido, vale decir, la sociedad puede ordenarse u organizarse de acuerdo a esto, digamos, ¿no? Quedan 4 minutos. Y para los que quieran una traducción de la dogmática al castellano, pueden tener esto a Canal 4. Bueno, con 4 minutos no sé qué puedo decir. Esta idea, la idea de... Hay mi idea era trasladar mi concepción de injusto centralmente en orden a la alternativa que existe para el entendimiento tradicional en relación a que injusto sea hacer o dejar de hacer, injusto sea modificar las condiciones del desarrollo de un patrimonio en orden a objetividad exterior, material, ¿sí? Y que injusto sea en todo caso la imputación subjetiva desde el punto de vista del reclamo, del conocimiento del autor para el caso del lavado de activos, el conocimiento de que los dineros provienen ¿sí? de una actividad ilícita, ¿sí? Para hacer un homenaje más a nuestro amigo Juan Félix Martó, en agradecimiento, por supuesto, a la invitación a que tan jerarquizado público nos escuche, y también en compensación de los generosos honorarios que nos ha abonado por eso. En orden al planteo central, me gustaría recordar una polémica que en algún momento se planteó entre el doctor Juan Félix y el doctor Sanzinetti, en orden a la eventualidad de que el delito de evasión tributaria pudiera funcionar como un delito precedente en relación al delito de lavado de activos, digamos, ¿no? Donde había una serie de elementos dogmáticos muy aburridos y muy pobres, por supuesto, en su desarrollo, ¿sí? Considerando los contendientes en aquella discusión. Y a mí me gustaría terciar en esta circunstancia en el siguiente sentido: ni con las argumentaciones de aquel momento de Juan Félix, ni con las argumentaciones alternativas de Sanzinetti, puede interpretarse seriamente que el delito de evasión tributaria resulte un delito precedente legítimamente admisible en relación al delito de lavado de activos, siempre que se entienda, como Juan Félix lo hace implícitamente en aquella discusión, y que también como explícitamente Sanzinetti lo hace en la alternativa, al delito de evasión tributaria como una modificación del mundo exterior en orden a cantidades, ¿sí? Que difieren entre lo debido para tributar y lo efectivamente tributario, ¿sí? Esta concepción material impide que este pueda ser concebido como un delito precedente del lavado de activos, porque la evasión básicamente tiene como consecuencia que lo evadido es imprecisable y nunca habido, digamos, ¿no? Con lo cual, si se reclama una relación de determinación, ¿sí? Causal, ¿sí? Tampoco entonces puede haber desde este lugar un delito de evasión puede significar un precedente legítimo, me parece a mí, y con otros argumentos que podríamos desarrollar en otra oportunidad seguramente, con otros honorarios también, Juan Félix. Me gustaría que esto quede claro para la discusión científica, ¿sí? Seriamente yo agradezco muy especialmente la invitación del doctor Martó a poder plantear algunas ideas en este marco de discusión tan importante. Valoro muy especialmente, por supuesto, la discusión democrática de las ideas, ¿no? a lo que no estamos lamentablemente demasiado acostumbrados, ¿no? Los argentinos, y por cierto pagamos las consecuencias de estas limitaciones en nuestra vida civil, en la sociedad civil. Muy especialmente agradezco a Mariano Borinsky la posibilidad de compartir con él el estrado, y también muy especialmente al doctor Raúl Ple, con quien todos los días trabajamos, y además también ha tenido la gentileza tan amable de tratarnos de monstruos esta tarde. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta concreta de parte del auditorio? Juan Félix.
Eso lo conversamos en todo caso cuando termine la conferencia, que seguramente va a ser más interesante de la visitante. Perfecto. Del exterior. Dicen que los paraísos fiscales no existen más. Ojo. Yo estoy asesoramiento a vos, entonces. Dicen. Yo estoy preocupado, Juan Carlos, porque vos me has invitado a título ad honorem a dar esta exposición. Nunca hablamos. Ese fue ple, digamos. Ahí hubo una intermediación indebida, ¿viste? No, a mí me sigue preocupando mucho. Natalia de Clarín está tomando nota literalmente de lo que aquí se ha dicho, así que imaginen lo que puede ser mañana, digamos que los camaristas de la Casación Federal están hablando de la pyme alternativa que ha montado con el doctor Ple, digamos, terrible. Es decir, este evento, digamos, te agradezco mucho, Juanca, este evento ha cobrado el matiz que queríamos, el del escándalo, digamos. Además de tener... Aparte, mirá cómo está ahora con el celular, ya te está grabando, digamos, Natalia. Por favor. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, te queda una pregunta, en serio. Bueno, la única pregunta, la estuve pensando todo el día. Dale. Digamos. Raúl, ¿me permitís un segundo? Sí. No, esencialmente tocaste el aspecto, Juan Carlos, vinculado a la efectividad de la pena. Es una pena que no se realiza materialmente, es una pena que funciona como una amenaza etérea y finalmente la realización concreta del derecho parece que pierde su esencia, digamos. Desde el punto de vista político-criminal, más allá de la dogmática, lo que quería preguntarles a ambos, en verdad una reflexión muy concreta, muy sintética, es que efectivamente cada vez que nos alejamos de los delitos convencionales, de los delitos de todos los días, y nos acercamos a este mundo tan extraño que estamos hoy delineando poco a poco, que es el crimen organizado, el crimen complejo, claro, parece ser que cada día más nos alejamos de esa posibilidad de efectividad, de esa posibilidad de realización. En resumen, cada vez nos acercamos más a la garantía de la impunidad. El poder simbólico del derecho ni siquiera puede repercutir como guía en la vida cotidiana para decirnos, bueno, esto podemos vivir civilizadamente. Entonces, alguna reflexión en relación a este punto político-criminal, ¿qué perspectiva tienen? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que eventualmente nos puede decir el derecho comparado? Pero eventualmente una reflexión en torno al problema de la impunidad de los criminales que nos lesionan tanto, que lesionan nuestras instituciones y que eventualmente una respuesta desde el Estado y del Poder Judicial hay que dar, y creo que urgentemente. ¿Referido a los delitos del cuello blanco o a todo tipo de delitos, Juan Félix? Sí. No, por eso mismo. Sí, en primer lugar, sabemos que el derecho penal no le toca un solo pelo al delincuente, es necesario el derecho procesal penal, un procedimiento ágil, y es necesario una organización y disposición de los tribunales, para lo cual necesitamos un plan de acción, para lo cual necesitamos planificación, un análisis serio de cuántos casos ingresan al sistema, cuáles son aquellos casos trascendentes, cuál es la política a nivel Poder Judicial, cuáles son las líneas, narcotráfico, lavado de dinero, evasión fiscal, trata de personas, violencia de género, contrabando, hemos hablado de algunos grandes temas y esos grandes temas se deben plasmar. ¿Cómo? Planificando, organizando, diagramando, fijando esas políticas, siendo ágiles, generando la evolución de los casos cuando sea necesario, cuando estén las pruebas, disponiendo su conclusión y su paso a la instancia de juicio. Cobertura de las vacantes en todos los tribunales. Aquellos tribunales que tienen vacantes no pueden trabajar y multiplicarse como lo hacemos muchas veces nosotros, trabajando por nuestro lugar y por el de una vacante de un juez que no está. Entonces duplicamos nuestro trabajo, duplicamos nuestro esfuerzo, duplicamos nuestro tiempo, no tenemos la capacidad suficiente para poder dedicarnos el tiempo que merezca cada uno de esos casos. Por eso es necesario la interacción de todos los poderes del Estado, por parte del legislativo en la sanción de aquellas leyes necesarias para la agilidad y para la pronta conclusión de los procesos, desde el punto de vista de la cobertura de las vacantes, desde el punto de vista de la dedicación. Juan Félix, si estamos acá exponiendo, no podemos estar en tribunales dictando las sentencias. Desde el punto de vista de la dedicación, no. Podemos hacernos un espacio para hacer una discusión de temas trascendentes. Pasado el chiste. Por eso.
Por eso la paz. Podemos estar aquí ad honorem, ad honorem. Por eso estamos aquí para hacer esta discusión. Pero es necesaria una dedicación, como muchas veces lo hablamos con el doctor Geminiani, una dedicación de una importantísima cantidad de horas. Nuestro trabajo es un trabajo fundamental para la sociedad, el trabajo de los jueces y de la máxima instancia penal. Estamos hablando de 8, 10 horas diarias, todos los días de la semana, todas las semanas, todos los meses. Es trabajo full time, por más que haya feria judicial. Nosotros nos llevamos expedientes, hacemos las sentencias fines de semana, feriados, no tenemos fecha. Pero bueno, necesitamos una dedicación exclusiva de todos los jueces de la Nación. Me consta que muchos lo hacen, pero es necesario que esto sea algo masificado y también con la cobertura de las vacantes. Si tenemos un 20% de cobertura o 30% sin cubrir, estamos hablando de un faltante de jueces, con las normas ágiles de procedimiento, con las leyes que tipifiquen los delitos. Por eso digo de una interacción conjunta de todos los poderes del Estado. No sé si quieres Sí, ciertamente esto que Juan Félix marcás con toda agudeza es el centro o el nervio de la cuestión para las posiciones que como la mía consideran que la normatividad no está vigente como piensan los teóricos del liberalismo del siglo XVIII, muchos de nuestros actuales dogmáticos, ¿sí? Están pensando que la vida jurídico-penal argentina se dirime en el proyecto de Código Penal, ¿sí? Esto no es cierto. La realidad marca que el proyectista penal más importante del último tiempo, ¿sí? Ha sido un pseudo ingeniero, ¿sí? Que ha generado en orden a circunstancias sociales determinadas una movilización en la Plaza de Mayo de 250.000 personas y ha sido el autor de la última reforma más importante del Código Penal, digamos, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. El que quiera ver la realidad tiene que manejarse, ¿sí? De esta manera. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolver, como bien decía Mariano, sentencias penales, casos penales, conflictos penales todos los días. Ergo, no podemos manejarnos con nuestros principios sobre cómo el mundo debería ser, que es lo que muchas veces parecen muchos discursos jurídicos, ¿sí? Postulaciones sobre la manera en la que, pero vean, la verdad es que si la pena no se aplica, el modelo de conducta no está vigente. Y en orden a eso, el mínimo del delito de lavado de activos actualmente es justo el techo de la admisión de la probation, digamos, ¿no? Con lo cual es muy posible que pasen 20, 30 o 40 años sin que exista un solo penado efectivo por lavado de dinero. Y en esos términos, yo voy a decir, como ya lo he dicho en algunas otras sentencias en relación a otras circunstancias, no hay una prohibición efectiva en la sociedad argentina de que está proscripto ingresar al ámbito lícito de la actividad económica dineros provenientes de delitos, digamos, ¿no? Bien por el contrario, yo creo que cuando lo que se hace es pura retórica, ¿sí? Pura retórica, lo que se hace es ratificar que es posible lavar dinero, ¿sí? De que es posible lavar dinero. O sea, lo que se está haciendo es en todo caso, incentivar la actividad ilícita, digamos, ¿no? Desde ese lugar me parece que es muy cierto que en estas condiciones lo que hay que tener presente es que, en todo caso, según mi parecer, ¿sí? Derecho penal es el derecho de la pena que se aplica, no de la pena que se amenaza, ¿sí? El derecho penal es, Mayer lo decía, ¿sí? Como los semáforos de una sociedad, ¿sí? Los semáforos de una sociedad, para decir, la indicación constante sobre esto está prohibido y esto está permitido. Pero esos semáforos tienen que estar siempre disponibles, ¿no? Cuando el derecho está en intermitente, ¿sí? Cuando, como decía Mariano, no tenemos la cantidad suficiente de jueces disponibles, cuando no hay estudios sobre el abordamiento real de la problemática, cuando los institutos procesales marcan que nunca llega a una resolución final, que la mayoría de los procesos prescriben, en todo caso, hasta el entendimiento sobre la prescripción, para decir, la prescripción en cuanto tal supone también un fracaso de esta función del derecho, porque en definitiva no se está diciendo qué es lo debido en orden a
a desarrollo de conductas en esta sociedad. Y eso también es una opción, ¿sí? También es una opción. Eso genera, por supuesto, que anomia, porque la gente no sabe si tiene derecho o no a cortar una calle, ¿sí? Porque esto depende ciertamente de que los fiscales actualicen la ley penal y que allí donde existen las razones suficientes para la pena se aplique efectivamente, digamos, ¿no? Si no, estamos como tan lamentablemente sucede, ¿no? en nuestra sociedad contemporánea, en estado de anomia, vale decir, en estado de indefinición sobre lo debido o no debido, ¿sí? Y el inconveniente que tiene es que esa circunstancia como tal es que en cualquier caso la sociedad se estabiliza igual. Lo que pasa es que la estabilización viene por mecanismos informales, digamos, ¿no? Entonces, cada quien se arroga la definición sobre sus derechos y por eso es que la gente se mata en la calle frente a cualquier circunstancia. Y desde este lugar, entonces, me parece que el relevamiento, Juan Félix, corresponde a la interpretación sobre las ciertas condiciones de heteroadministración. Vale decir, todos tenemos un marco de libertad para desarrollar nuestra vida, pero cuando la organizamos a costa del otro, la organización del Estado tiene que garantizar que eso no corresponde mediante pena, no mediante amenaza de pena, porque si no, no hay manera de encaminar la vida social con el derecho, digamos, ¿no? A mí me gusta siempre ejemplificar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aunque no se trata de expresiones comunicativas relativas al injusto, pero sí, por ejemplo, un integrante del Poder Judicial, ¿sí? reclamara independencia, característica que debe corresponderse con su propia esencia, con su propio ser. ¿A quién le va a reclamar independencia? Lo que está haciendo es expresar que el Poder Judicial no es independiente, ¿sí? Que el Poder Judicial no es independiente, digamos, ¿no? Es una característica estructural del Poder Judicial que sea independiente, y la independencia del Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial no la tienen que reclamar de nadie, la tienen que ejercitar y tienen que tener para eso todo lo que hace falta en orden a ese ejercicio, ¿no? De igual suerte también que, por ejemplo, ¿no? si algún integrante del Poder Judicial reclamara hacia afuera, ¿no? hacia afuera reclamara hacia otros poderes, no sé, por ejemplo, políticas públicas, digamos así, estaría expresando, ¿sí? que el Poder Judicial en cuanto tal no es capaz del desarrollo de políticas públicas. Cuando yo estudié Derecho Político, recuerdo que en la Organización Republicana del Estado el Ejecutivo marcaba eventualmente determinados nortes, el legislativo establecía las leyes para el marco del desarrollo de esos nortes, pero el Poder Judicial era el que, en orden al general referencia del bien común, tenía la responsabilidad última de decir, ¿sí? cuáles eran los marcos en los cuales debía desarrollarse la vida comunitaria. Eso es responsabilidad propia, digamos, ¿no? Por eso es que ciertamente, en orden al corazón de la pregunta, ¿sí? en tanto en cuanto los procesos jurisdiccionales, ¿sí? no se traduzcan en penas concretas que permitan elaborar los criterios, porque obviamente que la decisión de la pena reclama una elaboración no causal ni de conocimiento del autor, sino normativa, valorativa sobre lo que se reclama, ¿no? A todo el que administra un patrimonio que tiene la posibilidad de ingresar en el mismo dinero proveniente de la ilegalidad, es muy difícil que estos delitos, ¿no? y toda esta problemática suceda, trasponga, ¿no? avance más allá de la mera retórica. ¿Vieron que son dos monstruos jurídicos? Muchísimas gracias.